obviamente la imagen es por la referencia del pasaje, ¿cierto? Ustedes lo conocen, ahí está. Voy a dar lectura a estos 12 versículos, está en una versión distinta a la que leyó mi hermana en un comienzo, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. A ver si funciona ahí. Vamos a esperar que avance un poquito, ¿ya? Para que se vean las imágenes, porque están bonitas las imágenes, entonces... Bien, ahí sí. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Hermosa palabra del Señor, ¿cierto? ¿Saben cuando Jesús desarrolla este momento de enseñanza con sus discípulos? Ocurrían algunas cosas bien fuertes alrededor, ¿no? En la sociedad en la que él estaba inmerso. Y es que es una sociedad que se había fragmentado mucho. Las personas, cada una de ellas tenía distintas perspectivas, una sociedad que se había relativizado. Algunos hacían énfasis en las tradiciones, otros en un concepto de verdad muy propio del mundo griego, también del mundo romano. Las personas hacían cada uno lo que bien le parecía y tendían a seguir tal vez sus propias perspectivas personales, y eso hacía de que la sociedad en general estuviese muy fragmentada. ¿Bien? Entonces, cuando Jesús irrumpe con su mensaje, lo que busca también es generar una enseñanza a partir de la cual la iglesia entienda que en ella se pueden dar las señales de que la vida puede ser diferente, de que una sociedad puede ser distinta, de que hay otra forma de generar una influencia y no solamente aceptar lo que la cultura o la sociedad dominante del momento están diciendo que tiene que ser la vida. En realidad hay una forma diferente de vivir y Jesús la enseña con palabras y la enseña también con hechos. ¿Bien? Entonces, cada uno de sus mensajes y su enseñanza va a procurar que sus discípulos entiendan que hay una forma distinta de vivir. Y cada una de estas historias, cada una de las parábolas, cada una de las enseñanzas de Jesús nos enseña entonces cómo la iglesia tiene que vivir aún en medio de una sociedad que piensa distinto, obviamente, de lo que la palabra de Dios diga. Así es que en este pasaje de Juan 15 hay una profunda enseñanza respecto de lo que significa creer en el Señor, pero también de lo que significa permanecer en Él. Y de esa forma, entonces, caminando con Él, constituirnos en iglesia, pero además en la señal del reino de Dios. Es decir, que los valores del reino de Dios son posibles de experimentar en medio de una sociedad fragmentada. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de mirar un poquito la realidad nuestra y después ver cómo este pasaje de alguna forma nos habla. Aquí hay una definición básica de sociedad, seguramente algunos de ustedes la conocen, ¿no? Dice ahí: conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, ¿sí? Agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. El individuo que integra una sociedad es consciente de que es parte de esta y se identifica con ella. ¿Bien? Es decir, se supone que la sociedad busca fines comunes. Se supone que los grupos que la conforman son grupos que están orientados al bienestar común. Lo que tendríamos que preguntarnos es si eso está ocurriendo o no hoy, ¿no? Y también se supone que cada individuo, aunque sea parte de algún grupo o subgrupo dentro de la sociedad, obviamente debiese integrar la sociedad consciente de que es parte de esa sociedad y también identificado con ella, identificado con su propósito, con sus fines, con sus objetivos y también con sus valores. O sea, una sociedad para poder caminar necesita tener y reconocer una base moral.
No importa los grupos sociales que la conformen. Algunos dicen que hay grupos sociales primarios, como por ejemplo la familia. La familia es un grupo social primario y base de la sociedad. Sin familia no hay sociedad, ¿cierto? Hay grupos sociales secundarios, como por ejemplo los grupos de trabajo. ¿Sí? Eso es algo secundario, pero también presente. Las instituciones son parte de la sociedad. Hay grupos formales. También la familia es un grupo formal dentro de la sociedad, pero también hay grupos informales, ¿bien? Que son parte de las realidades que conforman una sociedad. Independiente de esto, independiente de que si estamos hablando de grupos primarios, secundarios, formales o informales, todos tienen que reconocer valores, objetivos y propósitos para que la sociedad funcione. Si no, la sociedad se fragmenta, si no, se pierde la paz social, si no, hay anarquía. Y obviamente nadie quiere eso, ¿cierto? Al menos los que son parte de una sociedad. Para que una sociedad sea viable y se mantenga cohesionada, entonces, como dice aquí, debe posibilitar la interacción de los diferentes grupos que la componen. Debe reconocer valores y objetivos que cautelen el bien común. No pueden ser valores básicos, primarios, o que no tengan un sustento en conceptos absolutos. ¿Ven? Por lo tanto, a veces es un error pensar que abrir el abanico para cada sistema de pensamiento, aunque sea muy pequeñito, va a traer más cohesión. Eso no funciona así. En realidad, las personas, aunque tengan distintas formas de pensar, tienen que reconocer valores absolutos, permanentes, y que se sostengan en el tiempo, y que tiendan al bien común. Por eso, ¿cierto?, tiene que reconocer el bien común y reconocer también la dignidad y la trascendencia de la vida del ser humano. O sea, una sociedad que no reconoce la trascendencia y la vida del ser humano está condenada a morir. ¿Ven? Tiene que reconocer la dignidad y la trascendencia de las personas que son parte de ella. Y la pregunta que podemos hacernos a partir de esto es, ¿puede la sociedad actual proveer ese tipo de cohesión? ¿Puede la sociedad actual, de alguna manera, darnos las herramientas para aceptar este tipo de diálogo y reconocer valores absolutos, sostener y proveer una base moral que nos ayude a tener principios éticos adecuados? Si su base moral no es en cuanto a conceptos absolutos, la ética obviamente va a ser liviana. ¿Ven? Entonces, la sociedad de hoy realmente está en condiciones de proveer lo que se necesita para que se pueda conducir adecuadamente. Podemos preguntarnos, tenemos derechos, somos parte de la sociedad. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que ha surgido muy fuertemente, sobre todo en la última década, es el concepto del individualismo. Todos lo han escuchado, ¿cierto? Muy parte de la sociedad. Algunas personas han propuesto que los gobiernos tienen que trabajar para que las libertades de las personas sean reconocidas hasta en los casos más insólitos, ¿no? Esto es, como está definido allí, una tendencia política, moral y filosófica cuyos valores supremos son la autonomía, la autosuficiencia, la liberación total del individuo en sociedad, enfatizando, entre comillas, una dignidad moral frente a cualquier intervención del Estado o cualquier otra institución. O sea, se supone que la persona es libre en la medida que nadie y ninguna institución, ni siquiera el Estado, intervenga en sus opciones, en sus intereses o en sus decisiones personales. Ahí aparentemente se experimentaría el mayor grado de libertad y supuestamente las personas hoy en sociedad debiesen aspirar a este nivel de libertad. Pero, ¿funciona eso? ¿Realmente es bueno para una sociedad que todas las personas puedan ver exacerbados sus, entre comillas, derechos individuales? Obviamente nosotros creemos en el derecho de las personas, en el derecho individual. Pero cuando esto está por sobre el bien común, se empieza a generar una distorsión, ¿cierto? Y todos nos damos cuenta de eso. Por eso es que esto tiene un problema. Y el problema es que el bien común exige un trabajo colectivo. Entonces una persona, aunque se quiera plantear en términos individuales, aunque sea así, no puede, porque aún así, aunque crea que se afecta a sí mismo, ¿han escuchado a esa persona que dice siempre, no, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie? Generalmente son los que más mal le hacen a alguien, pero ¿sí? No le hago mal a nadie, dice, ¿sí? Pero en realidad es imposible que si uno toma acciones incorrectas no dañe a alguien, porque somos seres en sociedad. Va a dañar a un miembro de su familia, a un amigo, al entorno, y por último se va a dañar a sí mismo. Y dañándose a sí mismo, usted ya no va a cumplir con la función que la sociedad requiere o que su familia requiere, en el núcleo más básico. Por lo tanto, el bien común exige un trabajo colectivo.
Y hoy día tenemos un problema porque el individualismo está muy exacerbado. Por eso, algunos errores comunes en el desarrollo de una sociedad. Miren, el comprender mi rol en sociedad solo desde las necesidades personales. Ese es un error hoy en día. Desechando las necesidades del prójimo. ¿Cómo se puede buscar el bien común si solamente pensamos en nosotros mismos? Si antepongo mis derechos frente a las necesidades del resto de la población. No se puede. ¿Ven? Y lo que vemos hoy en día en una sociedad que está tan violenta es que todo el mundo reclama sus derechos, pero olvida sus deberes y sus responsabilidades con el prójimo, con la nación, con la sociedad en la que estamos inmersos. Algunos errores, el impulso de una base moral carente de valores absolutos que deriva en una ética situacional. Claro que sí. Una ética que se acomoda al yo. ¿Ven? Que no depende de valores absolutos. Si yo saco la palabra de Dios como valor absoluto de una sociedad, ¿qué me queda finalmente? Y lamentablemente los países latinos en los últimos años han decidido que la palabra de Dios no tiene nada que decirle a la sociedad. Si sacamos a Dios y su palabra del escenario, ¿qué nos queda entonces? Los valores que cada individuo quiera proponer. ¿Ven? Y entonces tenemos una mezcla de pensamientos, de ideas donde aparentemente está todo bien porque todos están expresando su opción y su percepción personal. Pero eso es simplemente ética situacional. Finalmente cada persona termina viviendo como bien le parece. Y eso no es bueno. No es bueno para una sociedad. La búsqueda de imponer las elecciones individuales por sobre el bien común. Errores. La exacerbación de las libertades personales. La pérdida de respeto a la vida en todas sus formas y etapas. Claro, una sociedad que pierde sus valores absolutos deja de entender la vida del ser humano con dignidad. Nosotros los cristianos creemos, por ejemplo, que el Señor obra en la vida de una persona desde el momento de nacer. No, desde antes, porque creemos que toda persona viene a este mundo por voluntad de Dios. Desde antes que estuviese en el vientre de tu madre, yo ya te envié, te destiné y el Señor le dio un propósito a tu vida. O sea, que vengas a nacer, qué increíble esto, que nosotros hayamos venido a nacer a este mundo fue voluntad del Señor. Cada vida es voluntad del Señor. Por lo tanto, atentar contra la vida del ser humano en cualquiera de sus etapas es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Podemos nosotros los cristianos estar de acuerdo con algo así? Estamos imposibilitados porque la palabra nos define. Si fueran las opciones personales, las decisiones personales, lo que a usted le parece, bueno, eso es otra historia. Pero si nos rige la palabra del Señor, entonces la vida se ordena de otra manera, ¿no? Dice acá algunos errores, la inmediatez, una mirada cortoplacista y materialista de la vida del ser humano. Claro, si yo todo lo que veo es, si todo lo que quiero o lo que anhelo es lo que se ve, tenemos un tremendo problema. Las personas van a poner todo su esfuerzo en eso. ¿Y dónde queda lo trascendente? ¿Y dónde queda lo eterno? Una sociedad materialista provee respuestas vagas incluso para el ahora, pero no me dice qué ocurre después. La comprensión de la vida como un hecho meramente biológico, carente de espiritualidad, trascendencia y eternidad. Nosotros somos seres eternos, creados en el Señor. Nuestra vida va más allá de la muerte física. ¿Creemos eso, cierto? Claro, entonces, miren cómo nos define. Entonces, al mirar esa realidad, no solamente a nosotros nos corresponde analizar las perspectivas del nacimiento, de la concepción del ser humano, va mucho más allá. Va mucho más allá. Incluso hasta la muerte tiene una respuesta. Por lo tanto, los cristianos no creemos en el suicidio. No compartimos conceptos de eutanasia. Para nada, no podemos. Porque la vida del ser humano trasciende incluso la realidad física. ¿Ven? La mirada pequeña que pueda tener el ser humano, solamente desde lo material o solamente desde lo biológico, encuentra en el cristianismo una respuesta mucho más profunda. Creemos en un ser humano que trasciende esa realidad porque Dios lo ha hecho así. Entonces, el impacto de situaciones como las que le acabo de mencionar en el núcleo de la sociedad. ¿Cómo puede un padre o una madre denominarse así si solo se enfoca en sí mismo? El impacto del individualismo, miren la sociedad hoy. Cómo ha redefinido algunas cosas en el núcleo de la sociedad que es la familia. Pero si aceptamos el individualismo, ¿cómo puede un padre o una madre denominarse así si solo se enfoca en sí mismo y desatiende la relación con los hijos? Asumiendo que cada uno tiene derecho a vivir como quiere.
¿O cómo puede un hijo definirse como tal si no quiere el consejo, la corrección o el acompañamiento de un padre o una madre? ¿Cómo puede un matrimonio entenderse como tal si cada uno se enfoca en su desarrollo individual y olvidan el proyecto común al que han sido llamados por Dios? Los derechos individuales a veces están por sobre, ¿cierto? Ciertas perspectivas que están muy claras en la Biblia. ¿Cómo podemos llamar a la familia familia cuando todos sus integrantes olvidan el bienestar del otro y se enfocan solo en su proyecto de vida? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo está afectando esta realidad incluso en los valores que nos hacen ser parte de la vida de la iglesia? Bueno, miren, Jesús también tenía un contexto complejo y cuando Él toma a los discípulos para darles forma de iglesia y enseñarles lo que significa seguirlo, caminar con Él, entonces Él va a dejar en evidencia que muchas personas lo siguen de forma incorrecta y que justamente, tal vez sin decirlo, esas perspectivas sociológicas, esas perspectivas de la cultura están más presentes en sus corazones y en sus mentes de lo que ellos están dispuestos a aceptar. Entonces, Jesús lo va a dejar en evidencia para tratar de sanarlo, obviamente, ¿no? Entonces, miren, hay incredulidad entre los que siguen a Jesús, falso seguimiento, abandono, rechazo consciente y traición y apostasía. Un ejemplo de cada uno de esos. Incredulidad. Miren, esto es antes de Juan 15, cuando lleguemos ahí lo van a ver. Dice ahí, todo esto está en Juan, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí. Lo dice Jesús respecto de algunos discípulos que lo están siguiendo. En Juan 6, 63 dice así, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Se lo está diciendo a algunos que lo están siguiendo. Esto no es para otras personas. En el 12:37 dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Había un problema de credulidad, sí. Gente que lo seguía pero era incrédula. ¿Puede pasar eso? Parece que sí, ¿no? Bueno, falso seguimiento, un versículo. Jesús les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Esa versión es más fuerte, ¿cierto? Como más personal. ¿Sí? Me siguen por los panes y los peces, esa expresión también que está allí, pero esta dice, bueno, me siguen porque comieron pan hasta llenarse, porque vieron satisfecha una necesidad personal. No están pensando en los demás, no están pensando en mí, no están pensando en mi reino, no, están pensando en ustedes mismos. Eso está diciendo, ¿ven? Personas que siguen al Señor por una cuestión meramente individual, sin comprender lo que esto significa en términos comunitarios. Me siguieron porque comieron pan hasta llenarse, les dice. Falso seguimiento. ¿Puede pasar? Acá dice que sí. Abandono. Claro. A partir de ese momento, a muchas personas no les gustó el discurso de Jesús porque fue muy fuerte. ¿Ven? Dice, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. ¿Ven? Puede pasar que alguna persona sienta que viene a Dios, que no ve satisfechas sus necesidades o lo que anhela y termina abandonando los caminos del Señor. ¿Puede pasar algo así? Bueno, estamos hablando de 2000 años atrás, ¿no? Rechazo consciente. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él. Miren esta diferencia, que es muy importante. Entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Mucha gente creyó, y hoy día mucha gente cree. Cree, pero no permanece. Cree, pero no camina con el Señor. Cree, pero cuando alguien desde afuera tal vez insulta su fe o conflictúa su fe o le pone problemas para caminar en fe, termina abandonando. Acá dice que estas personas amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Un conflicto de aprobación, que al final es como un conflicto de autoestima, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me define? ¿Quién me da identidad? Y acá está diciendo básicamente que
la aprobación humana para muchas personas es más importante que la aprobación de Dios. ¿Será que pasa eso hoy? Delante habían voces, ahora hay movimientos nomás con la cabeza. Nadie quiere comprometerse con esta, está muy difícil esta, ¿cierto? Sí, mire, pero esto es muy sutil. Yo puedo decir, cuando nosotros a veces le damos tanta prioridad a tantas otras cosas en la vida, ¿no estamos a veces buscando más la aprobación humana que la aprobación de Dios? Cuando ya, no sé, la vida laboral se transforma en el gran ícono de nuestra vida y ya no hay tiempo para orar, no hay tiempo para asistir a los servicios, no hay tiempo para profundizar en la fe, no hay tiempo para leer la palabra del Señor. ¿No estaré apreciando más la aprobación humana que la aprobación de Dios? ¿Ven? Ok, voy con la última. Traición y apostasía. Ay, si pensaron que se iba a suavizar esto es peor todavía. Bueno, dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refiere a Judas, ¿cierto? Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo y que lo traicionó. ¿Ven? Entonces la traición y la apostasía también fue algo que surgió en medio de los que lo siguieron. Hay personas que abandonan la fe hoy, que habiendo creído en el Señor, habiendo recibido la gracia del Señor, habiendo recibido el amor de Dios de tantas formas, ¿no?, terminen desechando su relación con Dios. Entonces, cada uno de esos eventos, que eran parte del entorno de la vida de Jesús, me da la impresión que algo tienen que ver con la realidad de hoy también. ¿Ven? Entonces Jesús está irrumpiendo en el corazón de los discípulos para enseñarles lo que significa seguirlo. Porque Él quiere que este grupo que Él está formando sea distinto al resto de la sociedad. En el resto de la sociedad, las personas simplemente rivalizan unos con otros. Si pueden pisotear al otro para poder salir adelante, lo hacen. No hay amor, hay odio. No hay unidad, no hay bien común, no hay nada. Simplemente es la ley del más fuerte. Simplemente el que es más violento tiene la ventaja. La corrupción está presente en todos lados. Jesús está tratando de intervenir en esa realidad. ¿Les parece que Jesús tiene algo que decir hoy también? La realidad no es tan diferente, ¿no? No es muy distinta. Así es que esto me lo han visto otras veces en los distintos talleres que he estado dando. La confrontación con ese pensamiento fragmentado del ser humano, pero fundamentalmente de muchos cristianos. Siempre va a haber lucha entre lo que el ser humano quiere y lo que Dios quiere. Eso está presente en la sociedad, pero también está presente en la mente de muchos cristianos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que yo quiero? Hay muchos riesgos al vivir de esta forma, de esta manera relativa. Por ejemplo, riesgos. Creer en Dios pero no aceptar su autoridad en la vida diaria. ¿Sí? Creo en Dios pero yo dirijo mi vida. Vivir una fe a mi manera, como decía alguien, ¿no? Sin compromiso ni evidencia externa. Yo defino la fe, yo defino a Dios, yo defino mi relación con Dios. Entonces, a veces, la cultura o los valores de la sociedad están más presentes en la mente de muchos cristianos de lo que creen. Y se expresa de esta manera. Hay indiferencia espiritual que impide el crecimiento de la fe. Te encuentras con una persona que ha conocido al Señor y a la vuelta de 5 años sigue siendo exactamente el mismo. No ha aprendido nada de la palabra del Señor. No ha crecido. Ha crecido en otras áreas de su vida, pero no ha crecido en su fe. Hay negligencia espiritual. Destruye la relación con Dios. Y por supuesto un endurecimiento del corazón. ¿Cierto? Crece el orgullo y la falta de arrepentimiento. Y la ética comienza a complicarse. Y de pronto tienes una persona hermosa, maravillosa, por la cual Cristo ha dado su sangre, que ha conocido el amor de Dios y que termina viviendo totalmente diferente de como Dios espera que viva. Vive una vida apartada del Señor. Dice que cree, de repente va a alguna reunión, pero su vida íntima está totalmente apartada del Señor. No entiende lo que es la santidad, no entiende lo que es la pureza de vida, no entiende lo que es el amor del Señor. ¿Puede pasar eso? Lamentablemente sí. Y cada vez pasa más seguido de lo que nosotros quisiéramos. Bueno, riesgos de vivir bajo una verdad relativa. Entonces Jesús les va a decir a sus discípulos, miren,
Yo no quiero que ustedes vivan así. Así que les voy a hacer una pregunta. Pensando en toda esta gente que lo abandonó y se marchó, falso seguimiento, todo lo demás, ¿no? Le dice, bueno, ¿también ustedes quieren marcharse? Alguna gente no se marcha físicamente, se queda físicamente, pero como dice la palabra del Señor, su corazón está muy lejos. ¿Ven? Hay gente que está presente de cuerpo, pero los pensamientos y el corazón están lejos, lejos del Señor. Entonces, ¿también ustedes quieren marcharse? Es una pregunta para ellos, no para ustedes. Algunos pusieron una cara medio extraña. Pero también la podemos tomar para nosotros. Claro que sí. ¿También queremos marcharnos en medio de tanta oferta del mundo y de la sociedad? ¿También queremos abandonar? ¿También queremos dejar de perseverar, dejar de caminar? Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Ven? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la versión Reina Valera dice, solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, el Cristo, ¿cierto? Lo dice en la otra versión. Tú eres el Cristo. Entonces, dos cosas importantes, queridos hermanos, de este pasaje que seguimos mirando. Es muy importante creer, sí, pero recuerden una cosa siempre, hasta los demonios creen y tiemblan. Creer no es suficiente. Pensando en el ateísmo, Spurgeon, creo que una vez se los dije, esto no, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, él decía, no entiendo el ateísmo, decía, ni los demonios se atrevieron a tanto, decía él. Sí, claro. ¿Ven? No solamente creer, sino que el pasaje va a decir que hay que creer, pero también hay que permanecer. Y todo el pasaje de Juan 15 va a hacer énfasis en eso. Permaneced, permaneced, permaneced. En su casa después cuéntenlo. Cuente cuántas veces dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Permanezcan en Dios, yo en ustedes, permanezcan, permanezcan. Es una expresión que se repite constantemente. Porque claro, allí no solamente se completa la idea de la fe, sino que además es una evidencia externa hacia el resto de la sociedad de que estamos caminando con el Señor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Permanezcan en mí, dice el Señor. Permanezcan en mí. Esto es algo que Él hace posible, no es una permanencia en las fuerzas humanas, es algo que Él ha hecho en nosotros. Todo aquel que ha sido rescatado por la sangre de Cristo ha sido empoderado por el Espíritu Santo del Señor para estar unido a Cristo. Estamos en Él, queridos hermanos. Permanecemos en Él y caminamos en Él. Permanezcan en mí, dice el Señor. Permanezcan en mí. Ahí está la palabra permanecer. Significa eso, miren. Detener el rumbo a fin de establecer y morar en un lugar determinado de forma permanente. ¿Ven? Detener el rumbo de la vida. Si yo iba con una vida que estaba desordenada, que no tenía rumbo, no tenía propósito, en Cristo ese tipo de vida se detiene y se termina. Entonces, mi vida pasada se ha detenido, ha quedado en el pasado, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor me ha invitado a morar en Él de manera permanente. Estoy en Cristo de forma permanente. Y ahí entonces viene esta aceptación nuestra, donde Cristo nos ha puesto, queridos hermanos, entonces nosotros debemos estar. Permanecer también tiene que ver con aceptar quedarse intencionalmente en el lugar donde fuiste expuesto por Jesús. Fuiste expuesto en el cuerpo de Cristo, querido hermano. Querida hermana, has sido puesta en el cuerpo de Cristo. ¿Aceptamos con alegría quedarnos acá? Tiene que ver con definir nuestro lugar. En medio de esta sociedad, en medio de esta realidad tan compleja, nosotros hemos recibido el amor del Señor y con alegría le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Acepto quedarme aquí porque no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Por eso la palabra permanecer puede ser traducida de otra forma y ustedes la conocen.
en su concepto original significa fidelidad. Fidelidad. Finalmente nuestras vidas serán medidas por la fidelidad. El Señor ha sido fiel a nosotros. Creo que el anhelo de nuestro corazón tiene que ser fiel a Él todos los días de nuestra vida. Anhelar permanecer en Él y caminar con Él. Permanecer en Cristo, bueno, aceptar y obedecer sus mandamientos, confiando plenamente en la verdad de Dios. Eso significa permanecer, no es algo ambiguo. ¿Ven? Aceptar la interpretación y el consejo de Jesús en todos los acontecimientos a través de la vida. No es lo que yo digo, es lo que Cristo dice. Desechar una versión relativista, humanista o pluralista de la verdad. La verdad es lo que Dios ha definido como verdad. Y nosotros vivimos en esa verdad. En esa verdad nos puso Cristo. En esa verdad habitamos cada día de nuestra vida y esa es la verdad que disfrutamos y la que nos define. ¿Desechamos entonces una vida dividida o fragmentada? No, nosotros estamos en Cristo, unidos a Él y unidos también todos aquellos que creen en Él. La iglesia que el Señor ha levantado. Si permanecen en mí, quiero que noten la palabra permanecen y noten la palabra mí, porque es muy importante. Y después se van a dar cuenta por qué. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Eso tiene una explicación, no es así nomás que se concede, ¿no? Cualquier cosa, no. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y el resto del pasaje tiene más permanezcan y más mí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no es la definición nuestra, es la definición de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre la verdad, sobre lo que somos. Jesús dice, se trata de mí. Se trata de mí. Y va a decir, de mis enseñanzas y consejos. Se trata de mi voluntad. Se trata de la gloria de mi Padre, dice él. ¿Ven? Miren cómo rompe con estas ideas individualistas, ¿cierto? Donde parece que tenemos todos los derechos. No, dice acá, dice Jesús, los derechos son míos. Son míos sobre ti. Se trata de la gloria de mi Padre. Se trata de que ustedes son mis discípulos. Se trata de mi amor. No la definición de amor del mundo, no. Es lo que yo defino como amor, dice Jesús. Se trata de mi amor. Se trata de mis mandamientos y se trata de mi gozo. Se trata de mi alegría. Se trata de Él, queridos hermanos. Es Él el que nos ha llamado a una vida nueva y estando en Él entonces nosotros podemos vivir una vida diferente. 3 grandes noticias. Hay muchas más, pero quise poner 3 para que nos queden ahí como ilustración, ¿no? Al menos de esta sección. Primero, quienes están en Cristo tienen respuesta. No sé si gusta a veces, pero respuesta hay, ¿ya? No voy a decir que sea siempre la que queremos, pero respuesta hay. Segundo, hay gozo pleno. Eso está diciendo el texto. Y tercero, hay vida en comunidad, iglesia, cuerpo de Cristo. Y esto es una señal profunda al resto de la sociedad. Esto es lo que Jesús está diciendo. Esto es distinto, esto es diferente. Y esto es lo que la gente también busca. ¿Ven? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, si uno lee este versículo y lo saca de contexto y lo lee solito, parece que yo le puedo pedir al Señor lo que quiera, ¿cierto? Y el Señor me va a dar lo que quiera. No, hay que entenderlo dentro de todo el pasaje. ¿Ven? Porque una persona que se ha sometido al Señor y que entiende su vida en Cristo, entonces nunca va a querer pedir fuera de la voluntad del Señor. ¿Ven? Va a pedir en Cristo, va a pedir la voluntad de Dios para su vida y va a amar lo que Dios quiere para su vida. Por lo tanto, la oración de esa persona nunca va a ser una oración que represente una filosofía humanista, un individualismo, un enfoque en las necesidades personales sin considerar el bienestar del prójimo. No, va a considerar lo que Dios quiere para su vida. Y en ese contexto, por supuesto que todo lo que queréis os será hecho. Pero es porque estoy pidiendo la voluntad del Señor, no la mía. ¿Ven?
Spurgeon, otra vez lo cito a él. Dice así: la oración sale espontáneamente de los que permanecen en Jesús, hablando de este pasaje. La oración es el derramamiento del alma en comunicación con Jesús. Una persona que está en el Señor va a pedir lo que el Señor quiere. Y el Señor se lo va a conceder porque no es la voluntad de la persona, es que el Señor lo está guiando para que pida lo que es correcto. ¿Ven? Una más de Spurgeon. Dice él: se vuelve seguro que Dios diga al alma santificada: pide lo que quieras y te será hecho. Los instintos celestiales de esa persona la dirigen bien. La gracia que está dentro de su alma aleja todas las concupiscencias y deseos necios. Y su voluntad es realmente la sombra de la voluntad de Dios. La vida espiritual está en control en él. Así que sus aspiraciones son santas, celestiales y divinas. ¿Ven? Las aspiraciones de la persona que está en el Señor. Por eso esa persona recibe respuesta. Pero es porque está pidiendo en la voluntad del Señor, no en la suya. Respuesta: gozo y alegría. El significado de la palabra es esto: no es una alegría simple, no es una alegría superficial, es satisfacción plena y desbordante, es alegría completa y perfecta. No es solo la abundancia de alegría, es la plenitud de la alegría. Es la alegría que impulsa a experimentar una vida en fidelidad. Soy fiel al Señor y camino con Él y permanezco con Él porque me gozo al estar en su presencia. ¿Se alegra usted en el Señor, querido hermano y hermana? Claro que sí. Caminar con el Señor es motivo de gozo, es motivo de alegría. Eso está diciendo la palabra del Señor. El gozo del Señor está en mi vida y me motiva a caminar en fidelidad. Por supuesto. Y la última, ¿no? Dice: pensando en la vida en comunidad a la que hemos sido llamados. Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. El amor del Señor y la definición de lo que somos a partir de lo que Él nos ha enseñado. Se trata de Él, queridos hermanos. Cristo entonces en nuestra vida nos enseña cómo vivir de una manera distinta en medio de esta sociedad egoísta, esta sociedad que nos ha atrapado tal vez, ¿cierto?, con sus definiciones de lo que está bien y lo que está mal, una sociedad que nos dice que hay un cierto estilo de vida donde supuestamente vamos a encontrar gozo y alegría, pero que simplemente te tiene atrapado en un estado de esclavitud, de lo cual no sabes cómo salir. Cristo no quiere ese estilo de vida para ti. Cristo quiere una vida nueva. Cristo quiere que disfrutes tu vida, que te alegres, que te goces en su presencia y que entiendas para qué estás, que sepas quién eres, que tengas clara tu identidad. Jesucristo irrumpió en la vida de estos discípulos y a través de ellos marcó una profunda señal en medio de la sociedad de su tiempo. Hoy nosotros hemos sido llamados también para caminar con el Señor. Y por gracia y misericordia, ser también entonces testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, queridos hermanos, que el Señor nos guíe para que cada una de las cosas que hagamos glorifique su nombre, para que encontremos gozo y alegría en todas las cosas maravillosas que el Señor permite que podamos experimentar. Que el ser iglesia, el ser comunidad cristiana, sea un motivo profundo de alegría delante de la presencia del Señor. Hoy quiero dar gracias al Señor por mis hermanos que van a asumir el desafío de ser miembros de esta iglesia. No es algo menor, no es algo simple, no es algo sencillo. Es dar un paso de fe y un paso de convicción. Es decir, públicamente yo me identifico con Cristo, pero también me identifico con una iglesia local. Eso también es un paso importante. ¿Ven? Quiero ser parte de esta comunidad. Quiero servir en medio de esta comunidad. Quiero crecer con esta comunidad. Recibir nuevos miembros de la iglesia debiese ser motivo de gozo. Nos da alegría, ¿cierto? Nos alegramos con nuestros hermanos. Y la palabra del Señor se va cumpliendo. Hoy vamos a recibir nuevos miembros. ¿El Señor está trayendo bendición a su iglesia? Claro que sí. Hoy vamos a compartir Santa Cena, testimonio de la unidad de la iglesia, de la memoria de Cristo. Y aquí estamos una vez más, queridos hermanos, recordando todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Las definiciones del mundo, lo que hemos visto en nuestra sociedad chilena, lamentablemente, cómo ha crecido en los últimos años, ¿cierto? En apartarse del Señor, no nos define. Eso no nos define. La palabra del Señor nos define. Cristo nos define. Y Él entonces nos guía para que día a día seamos señal del reino de Dios. Y le comuniquemos al resto de las personas que hay una manera maravillosa de vivir y entender la vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor.